Dios te bendiga. Por las misericordias de Jehová estamos acá, que abrió nuestros ojos a la luz de este día. Agradecida en gran manera de Dios de que pueda permitirme estar un día más compartiendo estas instrucciones dejadas en su palabra para ti y también para mí. Vamos a poner esto de inmediato en las manos de nuestro amado Dios, para que a través del Espíritu Santo tome control de la misma, de lo que se vaya a decir y hacer acá. Padre, gracias por abrir nuestros ojos una vez más a la luz de este día. Muy agradecida de ti, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus divinas manos, Señor, y te pido que descienda tu Espíritu Santo para que hable por esta boca. Es en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esperando que hayan amanecido bien, y si van a escuchar esta meditación es porque amanecieron bien, vivos. Hay muchos que no tuvieron ese privilegio, queridos. Hay que ser agradecidos con Dios. El título de la reflexión de esta mañana, al Espíritu Santo le ha placido imponerle, reflejando la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Dice la Biblia en Mateo 5, capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando nosotros hacemos misericordia con otros, que a veces somos inmisericordia, vamos a meternos todo en ese paquete. Nos encanta que Dios haga misericordia con nosotros a veces tan duritos de corazón que somos. Hay que tratar de cambiar esa parte. La misericordia es mostrar, usted y yo, mostrar compasión hacia los demás, bondad con aquella persona que no necesita, ¿verdad? En la Biblia, en Lucas, vamos a estar leyendo a Lucas. Hay una historia acá, en Lucas, capítulo 10, verso 35. Vamos a leer unos cuantos versos de ahí, de la historia, para ver el ejemplo de misericordia del que se habla ahí. Aquí en esta historia habla del buen samaritano. Aquí nos ilustra un gran ejemplo de un hombre que hizo misericordia. Vamos a estar leyendo. El título ya lo dijimos, ¿verdad? Reflejando la misericordia de Dios. Porque Dios es muy misericordioso contigo y conmigo todos los días. El Señor aplica sus misericordias para con nosotros, porque nosotros somos tan especiales, vamos a decirlo así. Somos tan especiales que no queremos manifestar la misma misericordia. La Biblia no se equivoca cuando dice en su palabra que a veces se tiene apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de la misma. No debe ser así, debemos ser cada día más semejante a Jesús, reflejar el carácter de Jesús, actuar como actuó y como actúa Jesús para con cada uno de nosotros. Porque el carácter de Jesús, queridos y queridas, es lo único que vamos a llevar al cielo, no vamos a llevar más nada. En Lucas 10 habla del Lucas 10 habla del buen samaritano. Dice, empezamos. He aquí un intérprete de la ley que se levantó y dijo, para probar a Jesús, porque siempre a Jesús estaban poniéndole ganchos. Maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, le dijo el intérprete de la ley. Él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito en la ley?, le preguntó esto. ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos aquí que el intérprete de la ley conocía la ley de los mandamientos, ¿verdad? ¿Y por qué le pregunta? Porque nosotros somos perversitos, en gran manera. El ser humano es lo más perverso que hay, después del pecado. Si usted sabe cómo está escrito en la ley, como le dijo Jesús, ¿para qué le pone ese gancho? A veces nos pasa a nosotros así, o a veces hacen con nosotros así. Entonces, Jesús le respondió, bien has dicho, haz esto y vivirá. Entonces aquí Jesús le dice que el intérprete de la ley, queriendo justificarse, porque buscamos muchas justificaciones, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo?, le preguntó el intérprete de la ley. Entonces, le hizo Jesús, le contó esta historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto al hombre. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Luego descendió un levita y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, pasando, mirando al hombre ahí, se paró, se detuvo y usó misericordia con él. El samaritano. Acordémonos que judíos y samaritanos no se gustaban, no se trataban. El trato entre ellos, ¿verdad?, era un poco, estaba atrofiado. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídenmele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Le preguntó Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el intérprete, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Ustedes están mirando que, como dice la Biblia, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, porque el intérprete de la ley le preguntó todas esas cosas para justificarse. ¿Quién es mi prójimo? Usted sabe quién es su prójimo. El que necesita de ti, y de mí también. Y que nosotros usamos misericordia, esa misma misericordia que le pedimos a Dios. Ay, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia. Mira por lo que yo estoy pasando, ten misericordia, porque ahí sí somos buenos nosotros. Cuando nuestros intereses son los que están en juego, nosotros pedimos a Dios misericordia. Pero si es nuestro prójimo, ¿quién es tu prójimo? Todo el que necesite de ti. Llámese quien se llame. Todo el que necesite de ti. Que use misericordia, que tú tengas que usar misericordia, que él necesite de esa misericordia, de esa compasión, de esa bondad que debemos tener para nuestro prójimo, sea quien sea, querido, sea quien sea, llámese quien se llame, porque mira quién fue que ayudó al que lo asaltaron los ladrones, ¿verdad? Fue un samaritano. El sacerdote pasó de largo, lo vio, no tuvo compasión. El levita pasó de largo, lo vio, no tuvo compasión. Y el samaritano, el que era más, vamos a decir, más repudiado,
que no se trataba en aquel entonces con los judíos, los judíos samaritanos no se trataban. Ese fue el que que usó misericordia. Querido, que nosotros, los susodichos cristianos, hasta que no se demuestre lo contrario, los llamados cristianos, que nos damos a veces golpe de pecho, que oramos mucho, que rezamos mucho, que yo rezo, como yo he escuchado a cierta gente, no, que yo rezo, que lo otro, pero está muy lejos de la misericordia. Conozco un don, conozco un don así, que su misericordia está lejos de él aplicarla. Estamos feos para la foto. Que Dios nos libre a nosotros de hacer así, como el sacerdote y como el levita, que seamos como ese samaritano que usó de misericordia con ese que lo asaltaron los ladrones. Que nosotros cada día, queridos, nos vayamos pareciendo más a Jesús, vayamos reflejando su carácter, porque lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter de Jesús. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Que Dios nos ayude a aplicar esto. Para la carne no es fácil, porque la carne toda la fechoría de esta tierra es la que quiere aplicar la carne, pero vamos a aprender a vivir por el Espíritu. Comparte esta bendición, si te place. Y también, lo más importante, apliquémosla, estas enseñanzas que son de vida y para vida, a nuestra vida. Maranata, Cristo viene.